presencia de la Secretaria de Educación y con base en lo que usted ha comentado, me gustaría recapitular este factor que empleó de la falta de cupo en las universidades y en particular en la UNAM. Yo creo que todos y todos los jóvenes siempre se mantiene este deseo, esta esencia viva de querer pertenecer a la Universidad Nacional Autónoma de México. Usted en su momento, yo creo que de joven, tuvo este anhelo. En consecuencia, presidente, muy puntual, saber si su gobierno ha tenido conversaciones con la Universidad Nacional Autónoma de México para aumentar el cupo de estudiantes que se pueden admitir, eso por una parte, y por segunda instancia, usted ha hablado de la revolución de conciencias. Saber si su gobierno tiene planeado una reforma educativa pero verdadera, no como la ocurrida en el sexenio pasado, que fue más una reforma laboral a las y los maestros, sino una reforma educativa en materia de cambiar el plan de estudios para que se pueda consolidar esta revolución de conciencias que usted ha manejado. Gracias, presidente. Bueno, esto se está llevando a cabo, sobre todo en la revisión de los contenidos de los libros de texto, lo que es educación básica. Hasta ahí llegamos. Son 4 prioridades en materia educativa. Primero eso, que se revisen los libros para que se pueda impartir una educación humanista, que regrese la ética, que regrese el civismo, que se tenga un tronco común con materias relacionadas con las ciencias sociales, con las humanidades, y que a partir de ahí las matemáticas y la química y la física, pero primero el humanismo en la educación como tronco común. Entonces se está haciendo una revisión sobre los contenidos. Imagínense 36 años de política neoliberal, donde lo fundamental era el dinero, lo material. Entonces hay que revisarlo todo, porque el neoliberalismo, el neoporfirismo, no solo afectó lo económico, lo social, sino también lo educativo, lo cultural. Fue muy dañino. Yo hablaba hace unos días de que después del Porfiriato vino la revolución, pero no pudo la revolución con todo. Sí hubieron avances importantísimos en lo económico, en lo social. Imagínense cómo no va a haber avances si se entregó la tierra a los campesinos, que en el Porfiriato estaba acaparada. Una persona podía llegar a tener 3, 4 millones de hectáreas. En Chihuahua, Terrazas tenía eso, 3 millones de hectáreas. Por eso se decía, Terrazas no es de Chihuahua, sino Chihuahua es de Terraza. Y así, ¿no?, por todo el país. En mi estado, don Polo Valenzuela tenía pues casi 1 millón de hectáreas, 780,000 hectáreas. Y Tabasco tiene 2,400,000 hectáreas. Se tenía como el 30% del estado, uno. Y así estaba todo. Entonces,
se entrega la tierra a los campesinos y en muchos casos se le devuelve la tierra a los campesinos que se les había quitado. Se les quitaron las tierras a los yaquis y el general Cárdenas se las devolvió. Y así muchos. Entonces en eso se avanzó. Bueno, en lo laboral, ¿ustedes creen que en el Porfiriato habían 8 horas de trabajo? La jornada era de 8 horas. No, eran 16 horas. ¿Ustedes creen que en el Porfiriato había día de descanso? No, se trabajaba todo el tiempo. ¿Había salario mínimo? No. Todo eso se logró, lo de las 8 horas de trabajo, el salario mínimo, el día de descanso, ¿sí? La entrega de la tierra a los campesinos, con la revolución. Pero en lo político no cambió. Ya no era don Porfirio, surgió doña Porfiria. Y doña Porfiria estuvo dominando, creo que hasta la llegada de Salinas. Y después de Salinas se fortaleció una especie de faraón, un duendito, don Porfirito. Un pequeño faraón, don Porfirito. Pero don Porfirito, en los últimos 36 años, recreó todo el sistema antidemocrático de su abuelo, don Porfirio, y recreó el sistema de simulación y creó un carapacho de simulación. Por eso hay ahora tanto coraje, porque se tuvieron que quitar las máscaras. Y ahora sí que el rey va desnudo. Y ya no hay posibilidades para la hipocresía. Entonces está viviendo un momento estelar en la historia de México, de cambios que son muy importantes. Entonces eso es lo que yo puedo contestar, que hay mucha conciencia ahora, ¿no? Ciudadana. No meternos en eso, solo lo que ya hemos dado a conocer, pero ¿a quién le corresponde hacer las reformas? A la misma UNAM. Es como la reforma al Poder Judicial, ¿a quién le corresponde? Al mismo Poder Judicial, porque hay autonomía, la UNAM es autónoma, pero no caer en la autocomplacencia, porque se vivía como en un sueño, por esto mismo, ¿no?, del predominio de la simulación, de que todo estaba muy bien, todos felices, aceptando un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegio,
ayudándolo con el silencio, legitimándolo, callando. Entonces ahora se está llevando a cabo todo un debate muy bueno y los cambios tienen que surgir al interior de la UNAM y de todas las escuelas. Y de las instituciones, y van a darse los cambios, porque hay una revolución de las conciencias, porque ya no es más de lo mismo, ya la gente está muy despierta, muy avispada. Por eso es el coraje de los que se consideraban líderes de opinión, los que manejaban supuestamente la opinión pública. Pues ya no, ahí los veo. La señora Drescher, así es Denise Dresser, ¿no? Un acuerdo que emito, que es como un memorándum para que se avancen los trámites y empujar el elefante, lo confunde y dice: se ha dado un golpe de Estado. Hay un conflicto en un centro de estudios, el CIDE, y hay diálogo o no diálogo, están en eso, ¿no? Y dicen, es como el 68, una desproporción, pero además otro intelectual famoso, Sergio Aguayo, que dice que tiene pruebas, pues ¿por qué no las presenta? De que somos como Díaz Ordaz. Llegó a decir eso. A ver cuáles son las pruebas que tiene. Y ayer ya de plano Cecilia dice que soy Hitler. Pero los entiendo, ¿sí? Se obnubilan por el coraje de que pues se puso de manifiesto de que no tienen convicciones, no tienen principios, no tienen ideales, son muy acomodaticios y ahora que hay un cambio verdadero y que son momentos de definición, ellos optaron por el conservadurismo, demostraron lo que son, conservadores. Pero esto es muy interesante porque si no se estuviese llevando a cabo este cambio, pues ellos seguirían no solo simulando, sino engañando a muchos. Y yo diría afectando
con ese pensamiento retrógrada, irracional, a los jóvenes, que son los que nos deben importar. Que los jóvenes pues conozcan otras realidades, que sepan, como se decía antes, como decía el presidente Allende, que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, y que no se dejen manipular por conservadores. Pero si no se da el debate, aún siendo a veces rudo o franco, pues entonces todo seguiría igual. Y no, el neoliberalismo causó mucho daño, porque no fue solo lo económico, es que se introdujo en la mente de muchos, o ese fue el propósito. Ayer hablaba yo de cómo en lo político se blindaron por el caso de Perú para que no llegara un dirigente popular, y que si llegaba un dirigente popular a gobernar un país lo tuviesen atado de pies y manos. Nosotros nos ayudó mucho que el pueblo nos dio la confianza, y no solo se ganó la presidencia, se ganó la mayoría en el Congreso. Y recuerden cómo en esta elección pasada lo que más les importaba a los conservadores era que no tuviésemos mayoría en la Cámara. No apostaron todo a ganar gobernaturas, no. Claudio X González y todos se agruparon para decir: no podemos permitir que tengan la mayoría en el Congreso. Y les falló. Recuerdo que tenían todo armado, que hasta una conductora de noticias en Televisa al día siguiente de la elección dijo: no ganaron, pero no nosotros, no hablando de que habían perdido ellos, sino no ganó el presidente o no ganaron los del Movimiento de Transformación, la mayoría en la Cámara, porque todo era eso, iban enfocados a eso. Afortunadamente el pueblo nos dio su confianza. Yo recuerdo que iba yo a giras, no se me va a olvidar que iba yo a ver una hidroeléctrica, la de Chicoacén, Angostura, y pues iba yo a supervisar con la idea de que nadie se enterara de que iba yo a ver ese trabajo, a hablar con los ingenieros electricistas que manejan la hidroeléctrica, pero iba yo pasando y se iba corriendo la voz y salían de sus casas. Y recuerdo que sale una pareja, un señor, una señora, ya cerca de ahí de Angostura, y volteo a ver así, veo una lámina, una manta en su casa que decía PRI PAN candidato, era para presidente municipal de ahí
del municipio. Pero salen a saludarme y como ven que estoy viendo la manta, me grita el señor: eso es para acá, para la Diputación. La gente tenía muy claro de que si perdíamos la mayoría, pues cambiaba la política, porque no nos iban a autorizar los programas sociales. No estoy hablando al tanteo. 6 meses antes, 8 meses antes de esa elección, el PAN votó en contra de la pensión a adultos mayores, de la pensión para niñas y niños con discapacidad, votó en contra de que la salud fuese gratuita, votó en contra de las becas para estudiantes, para que no se elevaran a rango constitucional. Claro que eso la gente, pues lo internalizó, lo sabe. ¿Cómo van a votar contra ellos mismos o a favor de sus verdugos? Entonces, sí tienen que darse los cambios, pero tiene que ser con autonomía. Cada institución. Yo también recuerdo, porque todo esto es importante, no voy a escribir todas estas anécdotas después, porque cuando ya me jubile, si lo quiere el pueblo, porque viene lo de la consulta, si lo permite el Creador, la naturaleza, la ciencia, ya me voy a retirar en septiembre del 24. Ya no quiero saber nada de política, ni voy a escribir sobre anécdotas de este tipo. Me voy a meter a hacer un libro que quiero, que voy a publicar en 3, en 4, en 5 años, porque ya no voy a hablar, voy hasta cancelar mi teléfono, no voy a permitir que me tomen fotografías, y para evitarlo pues voy a procurar no salir, no voy a aceptar ninguna invitación para ir a una conferencia, a nada. Entonces voy a escribir un libro sobre el pensamiento conservador, eso sí, y eso me va a tener pues con trabajo, con mucho trabajo, porque también tengo que administrarme para que yo pueda estar sano, mis ejercicios y tener una rutina. El otro día estaba yo platicando con el director de Pemex y con la secretaria de Energía, y me decían de que hay un porcentaje de trabajadores, que además lo agradezco mucho, de Pemex, que ya están en edad de jubilarse y no se quieren jubilar. Y decía, bueno, es que van a perder, si se jubilan, prestaciones. No necesariamente, porque el contrato colectivo les permite mantener las prestaciones. Y le digo, ¿y entonces por qué no se jubilan? Además, al momento de jubilarse, se llevan como un bono de jubilación. Y entonces Rocío, que su esposo ya está jubilado, dice, es que hay problemas en las familias, ¿no? Cuando se jubila la mujer o se jubila el hombre, pues ya están más tiempo juntos, ya la convivencia se hace especial, ¿no? Pero hay otra cosa que
que no sé si sea cierta, pero que habría que ver, que se mueren más rápido, porque el que está acostumbrado al trabajo y además y que ya esto se sabe, pues, y que no, mejor sigo trabajando. También las enfermedades, y eso tiene que ver con la psicología, mientras está ocupado, ¿no? Aguantan las enfermedades cuando ya no tiene una ocupación, ya aparecen. Entonces yo tengo que administrarme bien, tengo ya ese trabajo. No voy a escribir por eso nada de anécdotas y demás, pero fíjense, ya para concluir, ya me faltan aquí dos compañeros, cuando íbamos a ganar, que ganamos en el 2006, el secretario de Hacienda de entonces, Gil Díaz, recomendó, porque ese era el plan, que se volviera autónomo el SAT, como el Banco de México. O sea, nos querían quitar los ingresos. Entonces, de cómo han venido creando mecanismos para que los potentados dominen. De ahí también viene esto de los gobiernos de coalición. Imagínense un gobierno de coalición donde 3 secretarías para este partido, 3 para este otro, 3 para este otro. ¿Se reparten? ¿Con qué propósito? Para que no se gobierne, para que no se haga nada y los grupos de intereses creados sigan dominando y el gobierno esté convertido en un florero. Si de por sí hay veces que se llega al gobierno y se gana al gobierno, pero no se tiene poder, que son cosas distintas. Que lo importante es que se tenga poder. ¿Y quién es el dueño del poder? El pueblo. ¿Qué es la democracia? El poder del pueblo. Demos es pueblo, kratos es poder, poder del pueblo. Eso es lo que está en el fondo de este debate, de esta disputa, pero ahí vamos.